Y como están de pie, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos dando gracias a Dios porque tengo el privilegio de venir a traer la palabra del Señor con ustedes. Y en esta noche los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Me contenta con un fuerte amén cuando todos lo tengan. 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Amén. Amén. El Señor es un Dios bueno. Todavía vamos a esperar, algunos andan todavía buscando. Vamos a esperar para que todos leamos lo que el Señor tiene para esta noche. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Leamos nuevamente el 5, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar por la palabra. Padre que estás en gloria, Señor, venimos delante de ti, Señor, nuevamente, Señor, dejándonos en tus manos, Señor, dejándonos, Señor, que seas tú, Padre, que nos ministres, que nos hable en esta noche, Señor. Oh Espíritu Santo, ven en esta noche, Señor, háblanos, Padre, a cada uno, Señor. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Padre. Te vengo pidiendo, Padre, que uses mis labios, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor. Úsame lo que tú quieras que hable, Señor, porque tu pueblo necesita una palabra, Señor, y esa palabra la venimos a escuchar en esta noche, Padre. Gracias te damos, Padre, de antemano. Te vengo pidiendo que seas tú el exaltado, que tú crezcas, Padre, y yo mengue, Señor. En el nombre de Jesús te lo he pedido, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche he titulado esta predicación Derribando argumentos. Derribando argumentos. Pues para empezar me fui al diccionario a buscar qué significa argumento. Quizás a veces no tenemos el significado de la palabra muy bien. Y me fui buscando y buscando, encontré que argumento dice es una razón que se da a favor o en contra de una opinión. A veces tenemos nosotros nuestras opiniones, pero acuérdense que pues tenemos nuestras opiniones, pero a veces alguien viene y no está de acuerdo con nuestras opiniones. A veces alguien viene y te dice eso no está bien. O a veces tú quieres empezar algo y viene otra persona, tú estás con ese ánimo y viene otra persona y te mata ese ánimo que tú tienes para empezar a hacer algo. En esta noche le pedí al Señor y me había dado esta palabra para el grupo familiar. Pero dije, Señor, sígueme dando palabra, y la extendí un poco más, porque el Señor es una palabra que primero me tocó a mí y veo que también puede ser de mucha ayuda para todos los que estamos acá. Primero que nada, no sé si alguno de ustedes se han encontrado con que a veces han intentado hacer algo, qué sé yo, comprar un carro, cambiarse de trabajo, o moverse a un mejor apartamento, o a algo mejor que siempre anhelamos, porque nosotros siempre anhelamos algo mejor. ¿Amén? Amén. Pero siempre hay alguien que viene y te dice, ¿por qué lo vas a hacer? Si ese lugar es más caro, ese carro no lo puedes pagar, ¿por qué vas a hacer eso? Y siempre vienen argumentos que vienen a veces a destruir ese pensamiento o eso que tú quieres hacer, eso que tú quieres emprender. Y muchas veces, si nosotros no sometemos esos argumentos a la palabra de Dios, porque cada cosa que nos dicen negativa, pues negativamente no viene de Dios, porque todo buen pensamiento viene de Dios. Entonces muchas veces esos argumentos no nos dejan caminar, no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir creciendo como nosotros queramos.
Quizás más de alguno acá le pudo haber pasado. Cuando recién empezamos a buscar del Señor, ¿quiénes nos argumentaban más? ¿Quiénes nos decían más cosas? Quizás nuestra familia. Quizás el grupo donde tú te movías, el grupo donde tú te reunías. ¿Qué te decían? Si tú eras esto, tú eras un pecador, tú eras un borracho, tú eras esto, lo otro, un mujeriego, te aseguro que 5 o 6 meses tú ya estás de vuelta y estás peor. Pero para gloria y honra de Dios, nosotros estamos en la lucha. Amén. Estamos día a día siguiendo los pasos de nuestro Señor. Amén. A mí me dijeron una vez, mi propia familia, no vas a tardar. No vas, y como dice Matt, te lo opuesto y no vas a tardar. Vas a venir acá si yo te conozco. Y yo decía, no, gracias a Dios el Señor ha tocado mi vida. El Señor me está enseñando poco a poco, ha ido moldeando mi vida y estamos en aprendizaje, porque día con día es un aprendizaje con el Señor. Amén. Y entonces me decían, no vas a tardar. Y se burlaban de mí. Quizás alguno de aquí pasó eso también o lo está pasando todavía. Nuestra familia, nuestros amigos se burlaban. Ahora eres un aleluya, un santulón, muchas cosas que te decían, con tal que esos argumentos te destruyeran. Él venía el enemigo y usaba a cualquier persona que no sabe de Dios para destruirte. ¿Por qué? Porque aquí en los caminos del Señor todo es para bien, todo va como a la luz del día. Empieza desde muy opaca y se va haciendo claro hasta que el día llega a la perfección. Igual vamos nosotros, vamos saliendo de esa oscuridad hasta que seamos luz. Amén. Que el Señor eso nos demanda, que seamos luz ante los demás. Amén. Entonces me decían, no vas a tardar. No, si yo te conozco. Pasó el tiempo, se burlaban de mí, se fueron apartando. Y cuando se apartaron, una vez me invitaron otra vez a una reunión. Y dije, voy a ir. Dice, no, a veces dice, no es muy bueno juntarse con ellos. La palabra dice que no debemos de juntarnos con ellos. Pero tenía esto en mí. Y yo decía, yo voy a ir a esa reunión para mostrarles que Jesús hizo un cambio en mí. Yo puedo compartir y platicar de la palabra del Señor. Amén. En una reunión yo puedo ir a platicar, a divertirme, a pasármela bien sin tomar una gota de licor. Y hasta la fecha, gracias a Dios, yo llevo casi 5 años sin probar una gota de licor. Amén. Esos 6 meses que me auguraban, el Señor Jesús lo rompió. Amén. Gloria a Dios. Y quizás esto también te lo pueden decir. Más que todo a veces tu familia es lo que más te ataca, o a veces tus amigos de trabajo. Estos argumentos, el Señor dice que los derribemos. Dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Así que nosotros debemos de tomar esas armas y destruir cada argumento que se levante contra de nosotros, contra de nuestro crecimiento. Amén. Los quiero invitar a abrir vamos a leer una historia en Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Quizás algunos los conozcan esta historia. Vamos a hablar del gigante Goliat. Quizás la historia es un poquito larga, vamos a leer quizás unos pocos versículos para ir entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Amén. Primera de Samuel capítulo 17. Yo les voy a decir qué versículo vamos a leer. Vamos a leer el versículo 17, versículo 8, pero les voy a resumir un poquito la historia. Siempre los filisteos en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pueblo de Dios, siempre anduvo en guerras. Siempre habían guerras contra ellos. Y en este tiempo estaban en un monte, dice, y el pueblo de los filisteos tenía un pleito, una guerra contra ellos. Y dice que estaban todos listos ya para la batalla, para la guerra. Cuando de en medio de ellos, entre sus filas de los soldados, se levanta un paladín o un gigante llamado Goliat. Primera de Samuel capítulo 17. Se levanta un gigante llamado Goliat. Y este gigante amenazaba al pueblo de Israel. Amenazaba al pueblo de Israel. Y vamos a leer qué es lo que dice el versículo 8.
Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vamos a leer, pásese al versículo 11. Y dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dejémoslo ahí. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se levanta un argumento, una opinión que te den? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que te dicen? ¿Sabes qué es? Las cosas se ven mal, tu trabajo, te vas a quedar sin trabajo, yo veo que no va para bien. ¿Qué es lo que si tú adoptas, si tú te agarras esa palabra negativa que te están dando, qué es lo que vas a tener? Temor, quizás miedo de que vas a perder tu trabajo. Pero si tú tomas esa palabra, si no, tú vas a seguir tranquilo. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos tomaron esa palabra, ellos miraban un gigante. Y ellos entonces al ver ese gigante, que ese gigante los desafiaba día con día. Y entonces ellos se lo tomaron y le tenían miedo, incluso hasta el propio rey, dice, tuvieron gran temor y gran miedo, dice. Vamos a leer el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vamos a hacer un alto ahí. Hermanos, quizás algunos de nosotros, cuando venimos acá a la iglesia, ponemos nuestra mejor cara, ponemos nuestra mejor actitud, ponemos quizás nuestras mejores ropas y venimos a alabar a Dios. Amén. Pero nosotros no sabemos quiénes de acá traen gigantes escondidos, traen argumentos en sus vidas. Los podemos ver físicamente, pero dentro de uno hay argumentos que no te dejan crecer, hay gigantes que no te dejan avanzar, hay gigantes que no te dejan avanzar espiritualmente. Y muchas veces cuando nos levantamos, damos gracias a Dios, pero enseguida el enemigo te ataca y te pone ese pensamiento que tú no puedes, que te va a pasar esto, que estás enfermo, que te vas a perder tu trabajo, que tú no puedes alcanzar mejores cosas. Tú te puedes levantar bien en la mañana, pero en un momentito así pronto cambia la cosa. Cambia la cosa. Ponte a pensar, hermano, en esta noche, ¿qué argumentos te han dicho? ¿Qué gigante tú mismo te pudiste haber hecho en tu vida dentro de ti? Que cuando te levantas día con día, eso te viene al pensamiento y no te deja ser feliz, no te deja avanzar. Quizás no hayas perdonado a tu esposo de una infidelidad cuando todavía no era cristiano. No hayas perdonado o no hayas olvidado cuando te burlaron de ti, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús. ¿Qué más, hermanos? Te dijeron que el doctor te dijo, estás enferma de cáncer, y tú te lo agarraste y te enfermaste de cáncer. ¿Qué otra cosa puedes? ¿Qué gigante? Piénsalo. ¿Qué gigante tienes en tu mente que quizás no te deja avanzar día con día? Piénsalo. Quizás tienes un hijo perdido en las drogas. Quizás tienes problemas económicos. ¿Qué tipo de problema puedas tener que no te deja avanzar? Piénsalo. Y esto pasaba, y esto viene a nuestra memoria, quizás viene a nuestra memoria día con día. Lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. 40 días, venía 2 veces. Venía en la mañana y venía en la tarde a decirle lo mismo. ¿Qué era lo que le decía? Que viniera alguien a pelear con él. Que si él lo vencía, tenían que servirle todo el pueblo de Israel a los filisteos. Y si alguien vencía a los filisteos iban a servirlos a ellos. El enemigo viene y te ataca de esta manera. Quizás no lo hemos visualizado bien, pero te viene y te ataca, te da una palabra. ¿Pero qué palabra? ¿Qué es lo que más usa? La intimidación, el miedo, todo eso, esas palabras te las da. ¿Para qué? Para que si tú no crees, si tú no crees en Cristo Jesús, en las promesas del Señor, tú te vas a hacer dueño de eso y eso no te va a dejar crecer. No te va a dejar desarrollarte como tú quieres.
Amén. Amén. Sigamos. Y dice, vamos a leer, ahora pasémonos al versículo 25. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Y oyendo, en el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Dejémoslo ahí. En el versículo 25 hay algo muy importante que dice que el que estuviera dispuesto a pelear con este gigante, dice que le iban a dar riquezas, le iban a dar la hija del rey, incluso la familia iba a alcanzar algo también por medio del que peleara con el rey. ¿Y qué iba a alcanzar? Le iban a quitar que ellos no pagaran los impuestos. Ahora la familia alcanzó bendición. En este caso, dice la historia que viene David y va con el rey Saúl y le dice, déjame ir a mí, yo voy. Y le dice, ¿tú quién eres? Lo vuelven a menospreciar. Aquí el hermano mayor lo menospreció, le dio argumentos que ¿qué hacía él ahí? Si él no era de guerra, sino él era un pastor de ovejas. Él no era un hombre de guerra para estar peleando con un filisteo especialmente grande, que cuenta la historia que este filisteo dice que casi medía 3 metros de alto. Y David dice que era un joven rubio, de buen parecido, dice la Biblia. Entonces dice, va con el rey Saúl y le dice, déjame ir a mí. Y entonces le dice, de tanto el rey Saúl lo deja ir, pero le dice, ponte mi armadura. Y dice que le puso toda la armadura del rey Saúl y David no pudo caminar. No pudo caminar con esa armadura. Eso nos puede pasar a nuestras vidas, asimilándolo a nosotros, si nosotros nos juntamos con personas negativas, con personas que tienen problemas, y esas personas muchas veces, en lugar de ayudarte a seguir a caminar, a hacer las cosas, lo que hacen, te detienen al mismo lugar donde ellos están, con sus palabras, con sus argumentos, con cualquier tipo de cosas que ellos te quieran decir, ahí te quedas tú también. Lo mismo pasó con David. Él no podía usar la armadura de Saúl, porque él anteriormente, la Biblia dice que tenía miedo. Amén. Sigamos. Dice, después sigue diciendo la Biblia que David dice que se fue sin nada, porque él no era hombre de guerra, se fue a pelear contra Goliat, y dice que agarra 5 piedras lisas y una honda. Cuando lo vio el gigante, dice, el gigante viene hacia él y le dice, ¿acaso soy perro? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con piedras y una honda? Yo vengo con jabalina y espada, dice, y tú vienes con eso. Muchas veces, hermanos, ahí, fíjense que estaba observando la Biblia, y ahí es el momento que David aprovecha. Porque tú puedes ver tu problema como una montaña, como un gigante, o esa persona que te dice esas cosas, tú las ves que te desanima, ese gigante quizás te detiene. Pero ese mismo gigante, esas mismas palabras que te dicen, a veces también tienen su, ¿cómo les puedo decir? Su contraparte a eso. ¿Por qué? Porque el mismo gigante, él ya no se creía un gigante, sino que él, a la hora que declaró esa palabra y dijo, ¿acaso me crees un perro? ¿Qué se creó? Ya era un perro. Ahí fue cuando David aprovechó y le dijo, que dice que él le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Él venía, y ¿saben qué fue lo que sacó primero? ¿Qué fue lo que sacó David de una bolsa que usaban los pastores de ovejas? Sacó una piedra. ¿Y saben qué piedra es esa? La roca firme.
¿Saben qué es eso? Cristo Jesús. ¿Saben qué le sacó? La palabra del Señor. Esa roca que es la palabra, esa piedra angular, dice, que es la palabra del Señor. Con la palabra del Señor nosotros podemos vencer todo argumento, podemos derrumbar todo argumento que se levante contra nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Mismo David, al ver que su gigante que era de 3 metros ya se creía como un perro, viene y con una onda le tira la piedra y le pega en la frente. Viene el gigante y cae sobre su face, dice, sobre sus caras, sobre todo su cuerpo, y viene él corriendo con la misma espada que tenía el gigante, viene y lo termina de matar, le corta la cabeza. Muchas veces nosotros dejamos que los gigantes que se levantan contra nosotros se hagan cada día más grandes y más grandes, pero no nos damos la oportunidad, no somos muy observadores cuando ese gigante nosotros le miramos un desperfecto, o nosotros con la misma palabra le decimos que no puede tocarnos. Si es una enfermedad, no los puede tocar porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay argumentos que te impiden creer las cosas o creer las promesas de Dios. Creer que esas promesas son tuyas. Hermanos, acá la Biblia podemos tomarla nosotros, ¿saben cómo? Como un libro de cheques que ya están firmados al portador, al quien los quiera, solo que los quieran ir a cambiar. Pero muchas veces hay argumentos en nosotros que no nos permite ir a cambiar esos cheques. ¿Cuáles son esos cheques? Las bendiciones para nosotros. ¿Por qué no te permiten? Porque viene alguien y te dice, o viene el enemigo y te dice, tú eres un pecador, tú eres todavía un borracho, te dicen una gran lista de pecados que puedas hacer o que tuviste anteriormente. Y estos argumentos no te dejan recibir la bendición que hay acá. Hice este ejemplo como un cheque, porque un cheque o un dinero es bendición para nosotros. Aquí este libro está escrito para puras bendiciones para nosotros. Lo único que hace falta es que nosotros las escudriñemos y las hagamos nuestras. Cuando hacemos nuestra una promesa del Señor, cualquier argumento que viene contra mí se va afuera, porque yo estoy creyendo a lo que me dice la palabra del Señor, no estoy creyendo a lo que viene a decirme cualquier persona de allá afuera. Amén. Amén. Dice, uno de los ejemplos es Moisés. Recibe tremenda revelación de Dios y una misión más grande, quizás es la misión más grande del Antiguo Testamento, de liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio. Si gusta podemos abrir Éxodo capítulo 3. La historia se encuentra en el capítulo 3 y 4. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4, versículos 10 al 15. Aquí vamos a observar cuando Dios nos quiere mandar a hacer cosas y nosotros tenemos argumentos, tenemos cosas que no nos dejan desarrollar lo que Dios quiere en nuestras vidas. El mismo Moisés, que el Señor ya le había hablado, ya le había dicho que él iba a liberar al pueblo de Israel, viene y hablando con Dios, dice, vamos a leer el versículo del capítulo 4, versículo 10 al 15, y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien?
y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermanos, cuando el Señor nos manda a hacer algo, no debemos de temer, no debemos de, por ejemplo, esta semana que algunos hermanos a evangelizar, para mí era la primera vez, y quizás me dolió las primeras veces que me tiraron casi en mi cara, me tiraron los tratados, me dolió. Yo decía, ¿cómo tiran la bendición? ¿Cómo las aprovechan? Pero yo antes de hacer eso, yo tenía temor de salir, tenía también mis propios argumentos, que yo decía, Señor, yo no tengo mucha palabra, como decía, ¿qué les voy a ir a predicar? Y el Señor viene y leyendo esta versión, dice, yo pondré palabra en tu boca, yo sé todo lo que tú vas a hablar, yo te lo pondré. Y también dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que debemos de hablar. Y entonces me hice esa promesa para mí, y tuvimos el valor de salir a predicar la palabra del Señor. Salimos como 1:30 o 1 hora, y para la gloria y honra de Dios, hay un alma que se unió a un grupo. Hay un alma que se unió a un grupo, y eso es de bendición, hermanos, porque ese argumento, esa pared, esa fortaleza que yo tenía para poder salir a predicar, la botamos con la palabra del Señor, con las promesas del Señor, la derrumbamos y ya lo hicimos, y vamos a seguir haciéndolo. Amén. Pero es de creer en la palabra del Señor. Quizás yo no pueda hablar mucho, pero el Señor me va a poner palabra en mi boca. Hay otra historia en la Biblia que dice, la historia de Gedeón. Quizás muchos ya la conocen, y la podemos encontrar en el libro de Jueces capítulo 6. Vamos al libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y aquí vemos cómo gente que Dios escogió se argumentaba, tenía como excusas. Un argumento viene a ser como una excusa cuando nos mandan a hacer algo, y los excusamos de decir, yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz, yo no soy apto para hacerlo. Amén. Pero aquí el Señor nos va demostrando con la palabra del Señor que ellos tenían argumentos, pero el Señor les dio promesas, ellos las creyeron, hicieron lo que el Señor los mandó a hacer. Vamos a leer Jueces capítulo 6, 14 al 16. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Les voy a resumir un poquito la historia. El pueblo de Israel estaba pasando por un problema grande, que dice que todas sus siembras, todo lo que ellos sembraban, venían los madianitas y se los quitaban. Todas sus cosechas, todo lo que ellos cosechaban, dice que ellos venían y se los venían a robar. Dice que ellos estaban incluso para poder ellos agarrar un poco de alimento, ellos se escondían para poder tomar todos estos alimentos. Y viene Dios y le habla a este varón que se llama Gedeón, y le dice, y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas con un solo hombre, como a un solo hombre. Muchas veces nosotros, si queremos hacer algo, nos excusamos o tenemos esos argumentos que quizás alguien te dijo, o quizás viviste en la ruina, en las pobrezas, y todavía tú tienes ese pensamiento que viviste en tu niñez, y todavía ya creciste, ya eres un adulto, y todavía sigues pensando que estás en la ruina, todavía sigues pensando que estás en la pobreza, todavía sigues pensando que no puedes, que eres de una familia pequeña, que eres de una familia que no la conoce nadie. No, hermanos,
En Cristo Jesús nosotros somos diferentes. Dice la palabra del Señor que Él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que por medio de esa pobreza nosotros seamos ricos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor también que este Gedeón, cuando el Señor le habla de esta manera, ya terminó sus argumentos. Prácticamente el mismo Dios se los derrumbó y le dijo: cree en ti mismo, porque yo voy a estar contigo. Amén. Si nosotros queremos hacer algo, si nos mandan a hacer algo, creamos, porque el Señor va a estar con nosotros. Si Él lo prometió, yo lo creo y así será. Amén. Gloria a Dios. También hay otra de las historias que está en Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Jeremías también, hay muchas historias en la Biblia que nos habla de gente que se tenía excusas para no hacer las cosas. Jeremías capítulo 1, vamos a leer versículo 4 al 8. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Muchas veces, hermanos, a nosotros, volviendo con el ejemplo de evangelización o de hablarle a alguien de nuestra familia, yo escuchaba, o incluso quizás yo lo decía también, me preguntaban: oye, ¿ya ganaste alguna alma? Oye, ¿ya predicaste? Oye, ¿ya le hablaste a alguien de Dios? Yo decía: no, es que todavía estoy como un bebito en la fe, todavía tengo muy poco tiempo de ir a la iglesia. Y yo me había fijado que ya casi habían pasado 4 o 5 años. Entonces, y aquí dice la palabra del Señor: no me digas que eres un niño, no digas que eres un niño. Escuché también a alguien decir eso la otra vez: no digas que eres un niño, porque el Señor va a poner palabra en ti. Todo lo que el Señor ponga esa palabra en ti, tú la debes de hablar y la debes de decir, porque el Señor va a poner palabra en tu boca. A lo que Él te mande, tú lo debes de hacer. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno con todos nosotros y nos enseña que Él los quiere ver en prosperidad. Quizás alguno de acá pueda hablar: el hermano solo vino a ser próspero. Pero saben, si el que hable eso todavía va a tener argumentos que él no quiere prosperar. El que pueda decir solo la prosperidad vino a hablar, no, yo vine a hablar de ser próspero, pero dice la palabra del Señor: en todo, no solo en las cosas materiales. Yo quiero ser próspero en mi vida espiritual, yo quiero ir alcanzando más y más según el Señor me vaya dando. No me quiero quedar en un solo lugar, yo quiero seguir. Vienen palabras a veces que te desaniman, pero tráelas al conocimiento, como dice la palabra del Señor, tráelas al conocimiento de Dios. Dice en el 2 Corintios capítulo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que aquellos que nos dicen que no podemos, ellos están peleando, le están diciendo a Dios que Él no puede. ¿Saben por qué? Porque nos dicen a nosotros: pero nosotros somos hijos de un rey. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, que todo lo que nosotros queramos hacer, y si nosotros estamos con Él, Él estará con nosotros en todo tiempo. Amén. Y dice que toda altivez que se levantara contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Tenemos que encerrar todos esos pensamientos, y dice: a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que nos pasa? No obedecemos lo que dice la Biblia, no obedecemos lo que dice la palabra del Señor. Cada promesa que está aquí la debemos de obedecer, y si la obedeciéramos tal y como está ahí, nuestra vida iría día con día en crecimiento, hermanos. Iríamos avanzando. Como les decía anteriormente, a veces son pecados, rechazo de familia, cosas que te dijeron, problemas con los hijos, divorcios. Yo no sé cuál sea tu argumento, cuál sea tu argumento que tengas,
o aquellas palabras que Satanás puso en la boca de alguien para no dejarte crecer. Pero hoy en esta noche aprendamos, les estoy tratando de explicar que cada argumento que tengamos en contra de nosotros, sometámoslo al conocimiento de la palabra de Dios, y si es que está en la Biblia, lo voy a creer, y si no, yo no hago caso a eso y yo sigo hacia adelante y voy creyendo lo que dice la Biblia. Amén. Por ejemplo, he encontrado también, dice que algunas personas que allá afuera escuchan a alguien en la presencia del Señor y empiezan a hablar lenguas. Mucha gente allá afuera te puede con sus palabras, te puede decir que eso era para el tiempo de los apóstoles, que eso era para el tiempo de Jesús cuando Él estuvo acá. Pero no, hermanos, nosotros mucha gente te va a hablar de las lenguas, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo quizás sea un viento y ahí nada más. Pero no, hermanos, nosotros tenemos de vivir eso para nosotros quitar todos esos argumentos que quizás alguien más me diga y vivirlo. ¿Por qué? Porque si yo obedezco al Señor y yo me meto en la presencia del Señor, yo voy a recibir dones como de lenguas, yo voy a buscar del Espíritu Santo, y yo no lo voy a sentir nada más como un viento o como una fuerza, no. Yo voy a sentir que el Espíritu Santo es una persona quien me va a hablar, quien me va a redarguir de pecados cuando yo esté haciendo algo malo, y quien me va a guiar, porque dice la palabra del Señor que Él lo dejó, cuando Él partió de acá de esta tierra, dice: mandaré a alguien quien nos guiará, quien nos consolará, y Él está aquí en esta tierra y está en este lugar. ¿Para quienes lo creen, hermanos? Amén. Así que cuando vienen contra ti, contra tus creencias, tú dile: si yo lo vivo en mi experiencia y la Biblia lo dice, no hay nada más que me puedan decir. Amén. Otra de las cosas, muchas veces hay gente que está pasando por problemas de salud, que quizás es lo que a veces más afecta al pueblo cristiano. Algunas veces estamos pasando por quebrantos de salud, y viene alguien y te dice: eso es enviado de Dios, Dios te lo mandó, por eso algo hiciste y tienes un castigo, y Dios, por eso estás así. Pero no, hermanos, porque dice la palabra del Señor en Isaías 53, 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Cree en esta promesa, hermanos. Cree que el Dios te puede sanar, que Dios se llevó esas enfermedades en la cruz del Calvario. Cree, dile a esa enfermedad que quizás los doctores te dijeron que sea cáncer o que sea una enfermedad terminal, dile que se va fuera en el nombre de Jesús, porque Jesús dejó dicho en su palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces hay personas que dicen que la sanidad fue solo para el tiempo de los discípulos, pero no. En nuestra iglesia, acá nosotros hemos visto sanidades, que gente desahuciada, el Señor la levantó y la tiene dando gloria y honra al Señor acá en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Quizás muchas veces nosotros no pongamos mucha atención a todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero el Señor hace grandes cosas con todos nosotros. Un argumento, una mala opinión puede matar tus sueños, puede detenerte en tu avance, puede callar tu voz, puede marcar tu corazón. Dice, te pone una huella en tu corazón y no te deja ser feliz, te impide crecer espiritualmente. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él nos va a redarguir de todo pecado y Él nos va a enseñar cuál es el camino que debemos de llevar. Gracias a Jesús, porque vino a morir por nuestros pecados, porque antes nadie tenía salvación, pero gracias a Él ahora nosotros somos
libres en el nombre del Señor. Todos esos pecados que quizás hacíamos anteriormente se quedaron. Y dice la palabra del Señor, si alguien te lo recuerda algún día, que tú eras un mujeriego, que tú eras un padre desentendido de tu familia, tú dile, yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Y dice la palabra del Señor que Él perdonó mis pecados, los echó al fondo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Así, ¿quién eres tú para recordarme estos pecados? Si ya el Señor me los perdonó, ¿quién eres tú para recordarme eso? Tú no tienes tú le puedes decir a esa persona, primero, que tú crees en Dios y que todo lo que está escrito en esta Biblia, tú a eso le crees, y por esta Biblia, toda esta palabra que está aquí, por medio de ella tú vas a vivir una vida mejor. Amén. Dice otro no sé, quizás algunos hemos escuchado. Yo escuché anteriormente ese comentario de alguien que dijo: los cristianos deben de ser pobres, dice, porque cuando ya van a una iglesia, muchas veces se convierten en materialistas. Pero dice la palabra del Señor, que Él, como le dije anteriormente, que Él siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos por la pobreza de Él. Así que nosotros debemos de tomar esa promesa y hacerla nuestra. Amén. Otra de las cosas que dice la palabra del Señor, dice, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice en todo, no nada más dice en tu vida espiritual, no nada más dice en, ¿qué más? En tu trabajo, no, en tu familia, no. Dice la palabra del Señor, creo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que, si alguien te dice que nosotros debemos de ser pobres, ¿por qué? ¿Por qué? Que me dé un argumento que esté escrito en la Biblia, que me diga que yo tengo que ser pobre, lo voy a creer. Pero si aquí en la Biblia no van a encontrar nada de eso, porque el Señor siempre los tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Dice, otro de los argumentos que te pueden decir es que tú no puedes alcanzar, como por un ejemplo, comprar tu propia casa, o otro ejemplo que es tener un buen empleo, ser dueño de tu propio negocio, comprarte un automóvil nuevo, ir a la universidad, hacer un posgrado. Y quizás te puedan decir estos argumentos porque eres indocumentado, porque eres mexicano, eres guatemalteco, eres salvadoreño, eres nicaragüense, eres morenito, eres chaparrito, quizás no hablas inglés. Mira de dónde vienes. No, hermanos, debemos de echar fuera todos estos argumentos que se levantan contra nosotros, y nosotros podemos alcanzar grandes cosas en Cristo Jesús. El Señor nos quiere bendecir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que muchas veces te puede decir tus hijos van directo a una perdición por el lugar donde vives. No, hermanos, si tú como padre te pones a la brecha y los tienes ahí con ellos y les hablas de la palabra y le enseñas la palabra, esos hijos van a ser de bendición para ti y para muchos más, y no se van a hacer como los demás, porque nosotros somos diferentes a los demás. Andamos en el mundo, pero ya no somos de ahí. Somos diferentes, hermanos. Nosotros somos esa luz allá afuera. Nosotros tenemos que ser esa luz, que somos la diferencia de los demás. Nosotros tenemos que siempre diferenciar de los demás. Cuando te vengan con esos argumentos que tú no puedes alcanzar nada de eso, diles, que te demuestren, como les dije anteriormente, bíblicamente, que no puedes alcanzar eso, que no puedes comprar tu casa. ¿Cómo que no? Incluso ahora se están abriendo más oportunidades, incluso sin tener documentos. Dice, está un poquito más caro, pues dice que tienes que dar, no sé, estoy seguro si es el 20 o el 40% del valor de la propiedad. Pero nosotros, si los proponemos eso en nuestro corazón y con la ayuda de Dios, podemos lograrlo. Podemos tener nuestra propia casa. ¿Por qué no poder tener un carrito mejor? ¿Por qué no tener un carro nuevo? ¿Por qué solo para los de allá afuera? ¿Por qué solo para los güeros? ¿O por qué solo para los que tienen documentos? No. Yo me hice
Yo agarré una promesa de acá y el Señor me la contestó y ya puedo ver las bendiciones. Ya puedo ver las bendiciones. ¿Por qué? Porque agarré una promesa, la hice mía y yo voy a poder hacer mis cosas porque el Señor está de mi lado. Yo la hice y el Señor ya estoy viendo bendiciones día con día. No solo, como les digo, el Señor nos va a prosperar en todas las áreas de nuestras vidas, no nada más económicamente. El Señor, en mi caso, no lo quería decir, pero viene al tema. Cuando yo empecé a predicar, viene alguien de la congregación, se levanta y me dice: cuando no sepas bien tu predicación, no te hayas memorizado tu predicación, no pases porque haces el ridículo ahí adelante. Y me mató. Les digo una cosa, me mató. Yo dije: Señor, yo no voy a pasar. Si eso están viendo los demás, pues Señor, veo y leo la palabra del Señor y dice que el Espíritu Santo va a poner palabra en nuestra boca. Amén, amén, amén. Y miren, gracias a Dios el Señor, yo sigo predicando la palabra del Señor. Si alguien te dice no puedes hacer eso, tú dile: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Y saben qué pasó, hermanos? ¿Saben qué pasó? Yo lo dejé. No peleé contra eso, me dolió. Me costaron lágrimas quizás porque me dolió, quizás en mi ego, quizás todo, pero el Señor fue tratando conmigo. Amén. Y a la vuelta del tiempo esa persona ya no está. Amén. Se fue y yo digo: Señor, yo no quería nada así, Señor, yo no pedí nunca nada contra él, pero el Señor poco a poco los va levantando, quizás de no poder hablar como Moisés, a poder ser unos grandes predicadores de la palabra del Señor. Créelo, hermano. Si el Señor ha puesto algo en ti, créelo que tú lo vas a alcanzar, porque Cristo está contigo. Cristo va a pelear la batalla por ti. Cristo va delante de ti como poderoso gigante. Amén. ¿Por qué solo los grandes predicadores pueden ser de otros países? ¿Por qué no puede ser un latino, hermanos? ¿Por qué solo los güeros o de otros países pueden tener grandes congregaciones? No, hermanos, nosotros si nos adueñamos de esta palabra que está aquí, nosotros vamos a hacer cosas grandes en Cristo Jesús, porque así lo dice la palabra del Señor. Todos nosotros vamos a hacer grandes cosas, y lo que tenemos que hacer es derrumbar esos argumentos que se levantan en nuestras vidas y creerle, someterlos a la palabra del Señor, al conocimiento del Señor, y lo que me diga el Señor, eso voy a hacer. Amén. Por eso en esta hora te digo, derribemos todos esos argumentos, dejemos de oír lo que dice el vecino, lo que el diablo le pone a cualquier persona para que nos derrumbe, para no seguir adelante. Dejemos de seguir lo que dice el vecino, el hermano, tu familia, tu amigo, cualquier persona que te pueda poner una traba en tus pies. Tú puedes alcanzar todo lo que el Señor te manda hacer. Tú puedes alcanzar grandes cosas en Cristo Jesús. Dios dice, Dios te ha enviado a hacer cosas grandes, y podemos ver esto ya para terminar. Lo vamos a ver, y alguien que me diga que no es así. ¿Qué pasa con los de allá afuera? Que mientras ellos están en derrota, ellos están en problemas, ¿cómo estamos nosotros? En bendiciones y en victoria. Mientras ellos temen, mucha gente teme la ruina, teme la pobreza, ¿cómo nosotros estamos? En prosperidad, hermano. Nosotros vamos en prosperidad día con día. Mientras ellos temen la enfermedad, ellos temen de que se vayan a enfermar de cualquier enfermedad o tipo de problema que puedan tener, nosotros vamos a ir quizás saliendo de sanidades. Vamos a ver que nuestro Dios hace sanidades grandes acá para nosotros ir siguiendo en victoria. Si quizás nosotros podemos caer en alguna enfermedad, vamos a creer en Dios que el Señor nos va a levantar para dar testimonio de que el Señor todavía hace milagros grandes. Y lo pudimos ver con la mamá de nuestro hermano David. Amén. Como una operación que supuestamente a muchas personas, mi abuelo lo operaron también de eso, duró casi una semana en el hospital. Como la mamá del hermano David salió en 2-3 días. Amén. Dígame, hermano. No, decía que como el hermano Jorge, como el hermano Arturo también. Amén. Aquí nosotros hemos visto sanidades grandes, hermanos. El hermano Jorge, yo lo fui a ver al hospital, prácticamente ya lo habían desahuciado.
prácticamente decía, él ya se va a morir. Pero él tenía una fe, él creía que el Señor lo iba a levantar. Él se hizo de las promesas de que están aquí en la Biblia. Y aquí lo tenemos los domingos, adorándole, exaltándole al Rey de Reyes, dando gracias a Dios por su vida, que Él le permitió más años de vida. Amén. El hermano Arturo también, él le tiene un testimonio grande de sanidad, y el Señor está contestando a cada uno de nosotros. Amén. Mientras ellos van quizás con temor a las enfermedades, nosotros vamos a ir alcanzando sanidad. Mientras ellos van en divorcios, tú vas prosperando en tu hogar se va uniendo, tú vas siendo feliz con tu esposa y con tus hijos. ¿Por qué? Porque estás haciendo caso a la palabra del Señor. Dice, ellos van a ir abajo y tú vas a ir siempre un escalón arriba. Aunque ellos te quieran botar de donde tú vayas, tú siempre vas a ir arriba porque vas con Cristo Jesús de tu lado. Amén. Así que en esta noche derriba todos esos argumentos que tú tienes en tu mente, porque tu mente es muy poderosa, pero la palabra del Señor es más poderosa para derrumbar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén. Los quiero invitar en esta noche que si... Yo sé que todos tenemos argumentos, que teníamos argumentos, porque incluso a mi vida el Señor me habló. Ya les di un testimonio de que yo no me animaba a predicar, porque no sabía lo que iba a decir. Ya lo hice y vamos a seguir adelante. Tenía otro argumento de que quizás, ¿por qué yo no puedo tener mi propio negocio? ¿Por qué no puedo obtener mi propia casa? Porque yo decía, cuando tenga mis documentos, yo voy a hacer todo eso. ¿Por qué esperar hasta eso? ¿Por qué esperar hasta eso? Si el Señor me puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo lo puedo hacer sin eso. ¿Por qué tener ese argumento, esa barrera que me está deteniendo, que me impide crecer? ¿Por qué? Entonces yo digo, yo derrumbo esos argumentos en el nombre del Señor, y yo sé que yo lo puedo alcanzar. Amén. Y si tú tienes una enfermedad, que te está atacando o algo, dile, enfermedad, te vas fuera en el nombre del Señor, porque la palabra del Señor dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y yo me agarro de esa promesa, y yo con esa promesa derrumbo todo argumento que se haya levantado contra de mí. Amén. Gloria a Dios. Pasemos, hermanos, si alguno quisiera pasar adelante, les hago la invitación a que seamos nosotros mismos. Nosotros nos conocemos qué cosas hay en nuestras vidas, qué cosas hay en nuestras mentes que no nos dejan seguir adelante, no nos dejan crecer espiritualmente, no nos dejan avanzar en la vida, no nos dejan que seamos más buscadores de Dios. Siempre hay algo. Pasemos, digámoslo al Señor, que el Señor es algo entre tú y Dios, y el Señor, a la hora que tú te lo dices, el Señor con la palabra de Dios te va a enseñar cómo derrumbar todo argumento que se haya levantado contra ti, porque dice la palabra del Señor que no hay ninguna arma forjada que te pueda hacer daño. No hay nada que te pueda hacer daño, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con Cristo, y todo nos va a ser para bien. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Podemos pasar. Damos gloria al Señor, que el Señor es un Dios bueno, que siempre nos habla en todo tiempo, que siempre escucha la oración de